El tema central de este video es la triangulación y cómo Mariana, en el capítulo anterior, nos muestra cómo la triangulación no solo es la base de una sola técnica empleada como la entrevista, y que si bien hay un discurso sólido, cuando se entreteje con otras técnicas, bien podría dar mayor rigor y validez a tu percepción como investigador. Por eso vamos a escuchar el siguiente video donde Mariana nos cuenta qué hizo con la experiencia de la triangulación, las diferentes formas de triangular la información y que no solo son los datos, también son los procesos de contraste y de diálogo entre la información para generar nuevo conocimiento. Mariana pensó que el capítulo metodológico estaba prácticamente terminado. Durante semanas había trabajado cuidadosamente para fortalecer el rigor de su investigación. Había documentado decisiones analíticas, había escrito memos reflexivos, había descrito el contexto de los participantes. Incluso había incorporado observaciones realizadas por algunos docentes que revisaron sus hallazgos preliminares. Por primera vez desde que inició la maestría, sentía que la tesis comenzaba a sostenerse metodológicamente. Sin embargo, una reunión inesperada cambiaría nuevamente su forma de entender la investigación. Aquella tarde se encontraba revisando las últimas observaciones realizadas en una institución educativa donde había desarrollado parte del trabajo de campo. Su estudio analizaba las experiencias de adaptación profesional de docentes que iniciaban su carrera profesional. Durante meses, las entrevistas parecían señalar una conclusión relativamente clara. Muchos participantes describían sentimientos de soledad profesional. Hablaban de incertidumbre, de miedo a equivocarse, de dificultades para encontrar orientación durante los primeros años de trabajo. El patrón aparecía una y otra vez. Por esa razón, Mariana había comenzado a considerar que el aislamiento profesional constituía uno de los hallazgos más importantes de la investigación. Pero, mientras revisaba algunas observaciones realizadas dentro de la institución, encontró algo que la desconcertó por completo. En varias reuniones pedagógicas observó que los docentes principiantes buscaban constantemente apoyo en compañeros más experimentados. Intercambiaban materiales, consultaban dudas, solicitaban orientación, incluso participaban en espacios de acompañamiento organizados por la institución. Aquella evidencia parecía entrar en tensión con las entrevistas. Si existían redes de apoyo tan visibles, ¿por qué muchos docentes seguían describiendo experiencias de soledad profesional? La pregunta comenzó a inquietarla. Al día siguiente decidió revisar algunos documentos institucionales, planes de acompañamiento, protocolos de inducción, informes internos, y nuevamente encontró información que parecía complejizar la situación. Los documentos mostraban esfuerzos sistemáticos para apoyar a los docentes que iniciaban su trayectoria profesional. Mariana observó la pantalla durante varios minutos. Las entrevistas decían una cosa, las observaciones parecían sugerir otra, los documentos agregaban una tercera perspectiva y por primera vez no sabía qué hacer con la información. Durante meses había pensado que el principal desafío consistía en encontrar patrones. Ahora descubría que los patrones podrían adoptar formas distintas dependiendo de dónde se observaban. Esa misma semana llevó el problema a una reunión del grupo de investigación. Después de escuchar atentamente la situación, uno de los investigadores formuló una pregunta que cambiaría el rumbo de la conversación. ¿Y por qué asumes que una de las fuentes debe tener razón y las otras estar equivocadas? Mariana permaneció en silencio. Nunca había considerado esa posibilidad. Hasta ese momento estaba intentando decidir cuál de las evidencias era más confiable, las entrevistas, las observaciones o los documentos institucionales. El investigador continuó. Quizá el problema no sea decidir cuál fue la fuente que dice la verdad. Quizá el problema sea comprender qué aporta cada una de ellas para entender un fenómeno más complejo. Aquella idea modificó completamente el escenario, porque si las distintas fuentes no eran competidoras, entonces podían convertirse en piezas complementarias de una misma explicación. La investigadora se dirigió a la directora de la tesis
y ella intervino en una conversación. Tomó una hoja de papel y dibujó 3 círculos parcialmente superpuestos. En el primero escribió entrevistas, en el segundo observaciones y en el tercero documentos institucionales. Después señaló el espacio donde los círculos se encontraban. La investigación cualitativa rara vez se fortalece utilizando una única fuente de información. La comprensión profunda suele aparecer cuando comenzamos a contrastar las perspectivas. Mariana observó el esquema. Algo comenzaba a encajar. Quizás los docentes no estaban describiendo ausencia total de apoyo. Quizás estaban describiendo una experiencia subjetiva de soledad que coexistía con redes institucionales de acompañamiento. Las entrevistas mostraban cómo se sentían. Las observaciones mostraban cómo interactuaban. Los documentos institucionales mostraban cómo se intentaba responder al problema. Ninguna fuente era suficientemente válida por sí sola, pero juntas comenzaban a revelar una realidad muchísimo más compleja. Aquella noche, Mariana regresó a casa pensando en una pregunta que nunca había formulado durante la investigación. ¿Qué ocurre cuando intentamos comprender un fenómeno utilizando una sola mirada? Sin saberlo, acababa de encontrarse con uno de los principios más importantes del rigor cualitativo, porque los fenómenos sociales rara vez se dejan capturar completamente por una única voz, una única técnica y una única interpretación. Y precisamente por eso la triangulación ocupa un lugar muy importante dentro de la investigación cualitativa contemporánea. Antes de continuar, reflexiona sobre la siguiente situación. Imagina que estás investigando la convivencia escolar. Si únicamente entrevistas a estudiantes, ¿crees que comprenderías completamente el fenómeno? ¿Cambiaría tu interpretación si también observaras clases, revisaras manuales de convivencia y conversaras con docentes? Escribe tu respuesta en los comentarios. Además, si estás desarrollando una tesis o una investigación cualitativa, suscríbete al canal y activa las notificaciones. En esta serie estamos explorando las herramientas metodológicas que permiten construir investigación más rigurosa, reflexiva y transparente. Ahora bien, continuemos con Mariana. Aquella semana dejó de buscar respuestas rápidas. Por primera vez decidió detenerse a examinar cuidadosamente aquello que estaba ocurriendo frente a ella. Durante varios meses había trabajado bajo una idea aparentemente sencilla. Si varias personas mencionaban el mismo fenómeno, probablemente estaba frente a un hallazgo relevante. La lógica parecía razonable. Sin embargo, las nuevas evidencias comenzaban a cuestionar esa certeza. Las entrevistas describían sentimientos de aislamiento profesional. Las observaciones mostraban interacciones frecuentes entre los docentes. Los documentos institucionales revelaban programas de acompañamiento que llevaban años funcionando. Nada parecía encajar completamente y cuanto más revisaba la información, más compleja parecía la situación. Por eso, una tarde decidió compartir sus dudas con la directora de la tesis. Después de escucharla atentamente, la profesora tomó una de las entrevistas y señaló un fragmento específico. ¿Qué está describiendo aquí la participante? Mariana leyó el texto. Está hablando de sentirse sola cuando enfrenta problemas dentro del aula. ¿Y qué observaste durante las reuniones pedagógicas? Que consulta constantemente a otros docentes. La profesora asintió. Entonces quizás no estamos frente a una contradicción. Tal vez estamos observando dimensiones diferentes del mismo fenómeno. Aquella posibilidad modificó completamente la conversación. Hasta ese momento Mariana estaba intentando decidir cuál fuente era correcta. Ahora comenzaba a preguntarse si la realidad podía ser más compleja que cualquiera de las fuentes consideradas de forma aislada. La directora continuó. Las entrevistas nos permiten comprender significados y experiencias. Las observaciones muestran prácticas e interacciones. Y los documentos institucionales reflejan estructuras y discursos organizacionales. Luego agregó, ¿por qué esperar que todas las fuentes produzcan exactamente la misma información? Aquella pregunta permaneció resonando
durante varios días, porque implicaba abandonar una idea profundamente arraigada, la idea de que las distintas fuentes debían confirmar exactamente las mismas conclusiones. El problema de una sola mirada. Mientras intentaba comprender la situación, Mariana encontró una discusión desarrollada por Norman Denzin. Al revisar sus notas, la lectura describió que este autor había formulado una crítica que parecía describir exactamente el problema que ella estaba enfrentando. Denzin, en el año 1978, argumentó que los fenómenos sociales son demasiado complejos para ser comprendidos adecuadamente mediante una única fuente de información o una única perspectiva analítica. Por esa razón, propuso la triangulación como una estrategia para examinar un fenómeno desde múltiples puntos de observación. Aquella idea llamó inmediatamente la atención de Mariana, porque cambiaba completamente la pregunta. Ya no se trataba de identificar cuál fuente era correcta. La cuestión consistía en comprender qué podía aportar cada fuente para ampliar la comprensión del fenómeno estudiado. Por primera vez comenzó a sospechar que las aparentes contradicciones podrían transformarse en oportunidades analíticas. Ahí es cuando las diferencias producen conocimiento. Semanas después ocurrió algo que reforzó todavía más esta idea. Durante una sección del grupo de investigación, Mariana presentó algunos fragmentos de entrevistas. Después explicó las conclusiones preliminares que estaba construyendo. Al finalizar, otro investigador intervino. Yo interpretaría sus datos de forma diferente. La afirmación generó un breve silencio. Mariana sintió la misma incomodidad que había experimentado meses atrás cuando discutía el rigor cualitativo. Sin embargo, esta vez reaccionó de manera distinta. En lugar de defender inmediatamente su interpretación, decidió escuchar. El investigador argumentó que ciertos relatos podían entenderse desde procesos de construcción de identidad profesional más que desde el aislamiento laboral. La discusión se prolongó durante varios minutos. Ninguna interpretación anulaba completamente la otra. Por el contrario, ambas parecían iluminar aspectos diferentes del fenómeno. Aquella experiencia la llevó nuevamente hacia la literatura metodológica. Al revisar los trabajos de Flick en el año 2018, encontró una idea que resultó especialmente útil. Según este autor, la triangulación no debe entenderse únicamente como un mecanismo de validación. También constituye una estrategia para ampliar, enriquecer y complejizar la comprensión de la realidad social. Esta precisión resultó fundamental porque durante años muchos investigadores interpretaron la triangulación como un procedimiento destinado exclusivamente a verificar resultados. Sin embargo, Flick propone una visión más amplia. Las diferencias entre las fuentes, los investigadores y las teorías no siempre representan errores metodológicos. Con frecuencia, revelan dimensiones distintas de un fenómeno complejo. Ahí es donde la pregunta cambia el análisis. Esa noche, Mariana volvió a revisar los materiales de investigación, pero esta vez cambió deliberadamente la pregunta que orientaba su lectura. Hasta entonces había estado preguntándose ¿qué fuente tiene razón? Ahora comenzó a preguntarse ¿qué aspecto de la realidad me permite comprender cada fuente? La diferencia parecía pequeña, sin embargo, transformó completamente el análisis. Las entrevistas comenzaron a mostrar experiencias subjetivas, las observaciones revelaron dinámicas relacionales y los documentos institucionales hicieron visibles las respuestas organizacionales. Ninguna fuente agotaba el fenómeno, ninguna fuente podía sustituir completamente a las otras, y precisamente allí comenzaba a aparecer el sentido profundo de la triangulación. Como señala Lincoln y Guo en el año 1985, la credibilidad de una investigación se fortalece cuando las interpretaciones se construyen mediante procesos sistemáticos de contraste y examinan críticamente las evidencias disponibles.
Mariana comenzó a escuchar entonces una voz que le permitió comprender algo que nunca había considerado durante los primeros meses de su trabajo de campo. El objetivo de la triangulación no es producir unanimidad. El objetivo es producir comprensión más robusta. Un nuevo desafío metodológico. Sin embargo, una nueva duda apareció casi inmediatamente. Si la triangulación era tan importante para fortalecer la credibilidad de una investigación, existía una única forma de triangular. ¿Bastaba con utilizar entrevistas y observaciones? ¿O era posible contrastar también investigadores, teorías y métodos? Aquella pregunta abriría una nueva etapa en un aprendizaje bastante fuerte, y es en el diseño metodológico. Porque Mariana estaba a punto de descubrir que la triangulación no es una técnica única, es una familia de estrategias con propósitos y alcances diferentes, y comprender esas diferencias resultaría fundamental para utilizarla con rigor. Ahora bien, las 4 formas de triangulación que transformaron la investigación de Mariana. Durante los siguientes días, Mariana descubrió que había estado utilizando la palabra triangulación como si se tratara de una única técnica. Sin embargo, cuanto más profundizaba en la literatura metodológica, más evidente resultaba que la situación era mucho más compleja. Una tarde llegó al seminario con varias preguntas anotadas y esperaba encontrar una definición precisa. Algo sencillo, una fórmula clara, pero la profesora inició la sección describiendo una frase de Design en el tablero. Abro comillas. La triangulación implica el uso de múltiples métodos, fuentes, investigadores o perspectivas teóricas para estudiar un mismo fenómeno. Cierro comillas, Design en el año 1978. Mariana observó la frase durante algunos segundos. Lo que más le llamó su atención no fue la palabra triangulación, fue la palabra múltiples, porque significaba que la triangulación podía adoptar formas distintas dependiendo de los objetivos de la investigación. Por eso, la profesora continuó: no toda triangulación persigue exactamente lo mismo. Algunas estrategias contrastan fuentes, otras contrastan investigadores, otras contrastan teorías y otras contrastan métodos. Entonces dibujó un esquema en el tablero. Triangulación, seguido de los datos, seguido de los investigadores, seguido de las teorías, seguido de los métodos, y esto te permite comprender las diferencias. Es fundamental para utilizar la triangulación con rigor. Por su parte, la triangulación de los datos, siendo la primera modalidad, resultó muy familiar para Mariana. Era precisamente la situación que había desencadenado todo el conflicto. Las entrevistas mostraban una realidad, las observaciones aparentemente aportaban otra perspectiva, los documentos institucionales ofrecían información complementaria, y por eso Design en el año 1978 definió esta estrategia como la triangulación de los datos. Su propósito consiste en contrastar información proveniente de diferentes fuentes para examinar un fenómeno desde múltiples ángulos. La profesora utilizó el caso de Mariana como ejemplo. Fenómeno estudiado: adaptación profesional de docentes principiantes. La fuente 1 son las entrevistas, en donde el resultado inicial es que los participantes describen sentimientos de inseguridad y soledad profesional. En la fuente número 2, que son las observaciones, los docentes interactúan frecuentemente con colegas experimentados. En la fuente número 3, que son los documentos institucionales, la organización dispone de programas formales de acompañamiento. Cuando Mariana observó las 3 fuentes simultáneamente, comprendió algo importante: ninguna era suficiente por sí sola. Las entrevistas mostraban experiencias subjetivas, las observaciones mostraban comportamientos, y los documentos institucionales mostraban estructuras organizacionales. Cada fuente revelaba una dimensión diferente del fenómeno. Por eso, Panton, en el año
2015 señala que la triangulación de datos permite enriquecer el análisis porque ayuda a identificar convergencias, divergencias y matices que permanecerían ocultos si utilizara una única fuente de información. Frente a la segunda forma es la triangulación de investigadores. Semanas después, Mariana volvió a recordar aquella reunión donde otro investigador había interpretado los datos de manera distinta. En ese momento la situación le había resultado incómoda. Ahora comenzaba a verla desde otra perspectiva. La profesora explicó: los investigadores también observan desde opiniones y posiciones diferentes, y precisamente por eso sus interpretaciones pueden complementarse. La triangulación de investigadores consiste en involucrar a más de una persona en el análisis o interpretación de la información. Su propósito no es encontrar una interpretación única, su propósito es examinar críticamente cómo distintas miradas comprenden los mismos datos. La profesora abrió un fragmento de entrevista. Testimonio: cuando comencé a trabajar sentía que debía resolver sola muchos problemas. Mariana interpretó el fragmento como evidencia de aislamiento profesional. Otro investigador lo interpretó como parte del proceso de construcción de identidad docente. La discusión permitió reconocer que ambas dimensiones coexistían. Aquella experiencia le enseñó algo importante: las diferencias interpretativas no siempre debilitan una investigación, con frecuencia amplían su profundidad analítica. Flick, en el año 2018, sostiene que la triangulación de investigadores favorece procesos de reflexión crítica porque obliga a examinar los supuestos que orientan las interpretaciones. Desde una tercera forma es la triangulación teórica. La siguiente modalidad fue la que más sorprendió a Mariana. Hasta ese momento asumía que las teorías servían para explicar los hallazgos. No había considerado que distintas teorías pudieran producir lecturas diferentes del mismo fenómeno. La profesora proyectó entonces un ejemplo. Situación observada: docentes principiantes expresan inseguridad profesional. Perspectiva número 1. Teorías sobre socialización profesional. Interpretación: la inseguridad forma parte del proceso de incorporación a la cultura institucional. Perspectiva número 2. Teorías sobre identidad profesional docente. Interpretación: la inseguridad refleja procesos de construcción de identidad y legitimidad profesional. Perspectiva número 3. Teorías organizacionales. Interpretación: la inseguridad surge de condiciones institucionales insuficientes para acompañar a los nuevos docentes. Mariana observó atentamente el ejercicio. Los datos eran los mismos, lo que cambiaba era el lente teórico utilizado para interpretarlos. Flick, en el año 2004, señala que la triangulación teórica permite explorar distintas explicaciones posibles para un fenómeno y evitar interpretaciones excesivamente dependientes de un único marco conceptual. Por primera vez comprendió que las teorías no solamente explican la realidad, también orientan aquello que somos capaces de ver en ella. Una cuarta forma es la triangulación metodológica. La última modalidad parecía reunir varias de las discusiones anteriores. La profesora explicó que la triangulación metodológica consiste en utilizar diferentes métodos o técnicas para estudiar un mismo fenómeno. Sin embargo, hizo una precisión importante. Utilizar varias técnicas no garantiza automáticamente una buena triangulación. La combinación debe responder a una lógica metodológica coherente. Luego volvió al ejemplo de Mariana. Entrevistas permiten comprender experiencias y significados. Observaciones permiten examinar prácticas e interacciones. Análisis documental permite comprender normas, discursos y estructuras institucionales. Cuando estas estrategias se articulan adecuadamente, la comprensión del fenómeno se vuelve más robusta. Morse, en el año 1991, advierte que la triangulación metodológica no debe convertirse en una acumulación indiscriminada de técnicas. Su valor depende de cada método y de cómo aporta información relevante para responder la pregunta de investigación. Aquella observación resultó especialmente importante para Mariana.
porque le permitió comprender que el rigor no se construye sumando procedimientos, se construye articulándolos de manera coherente, lo que la triangulación no puede hacer. Cuando la clase parecía terminar, la profesora formuló una pregunta inesperada. ¿Y cuáles creen que son los límites de la triangulación? La mayoría de los estudiantes guardó silencio. Durante años había escuchado hablar de sus ventajas, pero pocas veces había discutido sus limitaciones. La profesora escribió entonces varias ideas en el tablero. Primero, la triangulación no garantiza una verdad absoluta. Diferentes fuentes pueden seguir produciendo interpretaciones distintas. Segundo, la triangulación no elimina la subjetividad. Las interpretaciones continúan siendo construidas por investigadores. Tercero, la triangulación exige recursos, más tiempo, más análisis, más trabajo metodológico. Cuarto, la triangulación puede aumentar la complejidad. A veces las fuentes no convergen y precisamente allí aparecen nuevas preguntas de investigación. Lincoln y Guo en 1985 recuerdan que el objetivo del rigor cualitativo no consiste en alcanzar certeza absoluta, sino en fortalecer razonablemente la confianza en los hallazgos mediante procedimientos transparentes y sistemáticos. Al finalizar la sección, Mariana volvió a revisar su investigación. Esta vez observó entrevistas, observaciones y documentos de manera diferente. Ya no intentaba descubrir cuál fuente tenía razón, tampoco buscaba que todas dijeran exactamente lo mismo, ahora comprendía que cada una iluminaba una parte distinta del fenómeno y que precisamente en el diálogo entre esas perspectivas emergía una comprensión más rica y más sólida. Fue entonces cuando entendió una de las lecciones metodológicas más importantes de toda la maestría. Una fuente puede ofrecer información valiosa, varias fuentes pueden ofrecer comprensión. Pero la triangulación permite examinar críticamente cómo esas distintas perspectivas construyen conocimiento sobre un mismo fenómeno. Piensa en tu propia investigación o proyecto académico. ¿Qué ocurriría si analizas tu problema utilizando una fuente adicional, otro marco teórico o la colaboración de otro investigador? ¿Cambiarían tus conclusiones? ¿Aparecerían nuevas preguntas? Déjalo en los comentarios. Vamos ahora a la aplicación metodológica. Cómo una interpretación inicial se transforma en un hallazgo más robusto mediante la triangulación. Durante varias semanas, Mariana creyó que ya había identificado uno de los principales hallazgos de su investigación. Después de analizar numerosas entrevistas, una idea aparecía de manera recurrente. Los docentes principiantes experimentan sentimientos de aislamiento profesional durante los primeros años de su ejercicio. La conclusión parecía razonable. Los testimonios eran abundantes, las narrativas eran consistentes, las experiencias compartidas por los participantes mostraban patrones similares. Sin embargo, después de las discusiones sobre triangulación, Mariana decidió volver a examinar el hallazgo. Esta vez no buscaba confirmar lo que ya pensaba. Buscaba comprender qué podía aportar cada estrategia de triangulación. Y fue precisamente allí donde comenzó a descubrir la diferencia entre una interpretación preliminar y un hallazgo metodológicamente fortalecido. En la primera etapa se encuentra el hallazgo inicial. La interpretación surgía principalmente de las entrevistas. Evidencia inicial: frente al participante número 1, sentía que debía resolver sola muchos problemas dentro del aula. Participante número 2, durante el primer año tuve muchas dudas y no sabía a quién acudir. Participante número 3, la universidad me preparó para enseñar contenidos, pero no para enfrentar algunas situaciones reales. Después de revisar múltiples relatos, Mariana formuló una primera interpretación. Interpretación inicial: los docentes principiantes experimentan aislamiento profesional durante los primeros años de trabajo. Meses atrás probablemente habría considerado suficiente esta conclusión. Ahora sabía que todavía quedaban preguntas por responder. En la segunda etapa, con la triangulación de los datos, Mariana decidió contrarrestar las entrevistas con otras fuentes, las observaciones. Durante reuniones pedagógicas observó que los docentes noveles solicitaban apoyo a colegas experimentados, compartían materiales didácticos, participaban en actividades colaborativas, consultaban frecuentemente a coordinadores académicos.
En los documentos institucionales también encontró programas de mentoría, protocolos de acompañamiento, estrategias de inducción profesional. Aquellas evidencias no negaban las entrevistas, pero sí introducían nuevos matices. Con relación a la nueva pregunta, ¿cómo pueden coexistir sentimientos de aislamiento con redes institucionales de apoyo? La investigación comenzaba a complejizarse. Panton, en el año 2015, sostiene que la triangulación de datos permite precisamente identificar tensiones, convergencias y discrepancias que enriquecen la comprensión del fenómeno investigado. En la tercera etapa, la triangulación de los investigadores, Mariana compartió parte del análisis con otros investigadores del grupo. Ambos revisaron exactamente los mismos datos, sin embargo, las interpretaciones no fueron idénticas. La interpretación de Mariana frente al fenómeno principal era el aislamiento profesional. Sin embargo, la interpretación del colega era que el fenómeno principal es la construcción de identidad profesional durante los primeros años de ejercicio. Inicialmente, Mariana percibió la diferencia como un problema, después comprendió que podía convertirse en una oportunidad analítica. Tras varias secciones de discusión, concluyeron que ambas interpretaciones describían dimensiones complementarias. Los sentimientos de aislamiento aparecían precisamente durante los procesos de construcción de identidad profesional. La discusión permitió ampliar la explicación. Flick, en el año 2018, señala que la triangulación de investigadores favorece procesos de reflexión crítica al hacer visibles interpretaciones alternativas que podrían pasar inadvertidas para un único investigador. Frente a una cuarta etapa se encuentra la triangulación teórica. La siguiente pregunta fue aún más desafiante. ¿Podría explicarse el fenómeno desde perspectivas teóricas diferentes? Mariana decidió realizar el ejercicio. Primera lectura teórica, socialización profesional. La interpretación es que los docentes experimentan incertidumbre mientras aprenden normas, prácticas y expectativas institucionales. En la segunda lectura teórica, la construcción de identidad profesional, la interpretación es que los sentimientos de inseguridad reflejan procesos de legitimación y reconocimiento profesional. Frente a la tercera lectura teórica, una perspectiva organizacional, la interpretación fue que las experiencias descritas dependen parcialmente de las estructuras de apoyo ofrecidas por cada institución. Las tres explicaciones resultaban plausibles, las tres encontraban respaldo en los datos y las tres iluminaban aspectos diferentes del mismo fenómeno. Fue entonces cuando Mariana comprendió algo fundamental. Los datos no producen automáticamente una única explicación. Las teorías orientan la manera en que interpretamos aquello que observamos. Como señala Flick en el año 2004, la triangulación teórica permite explorar múltiples explicaciones posibles y evitar reducciones excesivas del fenómeno estudiado. Dentro de una quinta etapa, la triangulación metodológica le permitió a Mariana examinar cómo contribuía cada técnica utilizada. Las entrevistas que muestran experiencias, emociones, significados y percepciones. Las observaciones que muestran prácticas, comportamientos e interacciones. Los documentos que muestran normativas, estructuras organizacionales y discursos institucionales. Entonces elaboró un esquema para organizar la información. Entrevistas, experiencias subjetivas. Observaciones, prácticas relacionales. Documentos, condiciones institucionales. En integración hay una comprensión más amplia del fenómeno. Por eso Morse, en el año 1991, advierte que el valor de la triangulación metodológica no reside en acumular técnicas, sino en articularlas estratégicamente para responder la pregunta de investigación. El hallazgo después de la triangulación. Cuando Mariana comparó la primera interpretación con la versión final del análisis, observó una diferencia notable. El hallazgo inicial decía: los docentes principiantes experimentan aislamiento profesional, mientras que el hallazgo fortalecido mediante la triangulación manifiesta lo siguiente: aunque los docentes principiantes disponen de diversas redes formales e informales de apoyo, muchos experimentan sentimientos de aislamiento profesional asociados a procesos de construcción de identidad docente, incertidumbre laboral y dificultades para transformar el acompañamiento institucional en apoyo percibido. La diferencia era evidente. El segundo hallazgo incorporaba múltiples fuentes, integraba diferentes perspectivas, reconocía matices, explicaba contradicciones, ofrecía una comprensión más compleja.
y precisamente allí aparecía uno de los mayores aportes de la triangulación. No simplifica la realidad, la hace más inteligible sin reducir su complejidad. Lo que Mariana aprendió sobre la triangulación. Al finalizar el análisis comprendió que la triangulación no es una técnica para demostrar que el investigador tiene la razón, tampoco es un mecanismo para obligar a todas las fuentes a coincidir. Su función principal es mucho más exigente, consiste en someter las interpretaciones a procesos sistemáticos de contraste. Dean, en el año 1978, planteó que los fenómenos sociales deben observarse desde múltiples perspectivas para evitar explicaciones parciales, y décadas después, Flick, en el año 2018, amplió esta idea señalando que la triangulación también permite enriquecer la producción de conocimiento y ampliar las posibilidades interpretativas. Mariana comenzó entonces a comprender por qué la triangulación ocupa un lugar tan importante dentro de la investigación cualitativa contemporánea, porque una sola fuente puede mostrar una parte de la realidad, pero la comprensión profunda suele emerger cuando distintas perspectivas comienzan a dialogar entre sí. Cuando Mariana comprendió que las contradicciones también producen conocimiento, la versión final del análisis estaba casi terminada. Después de varias semanas de contrastar entrevistas, observaciones, documentos, interpretaciones alternativas y marcos teóricos, Mariana volvió a leer uno de los primeros borradores elaborados meses atrás. Lo observó durante algunos minutos. La diferencia era evidente. El análisis inicial era más simple, más lineal, más directo, también era más limitado. En aquel momento había pensado que investigar consistía en identificar patrones y describirlos adecuadamente. Ahora comprendía que la tarea era mucho más compleja, porque los fenómenos sociales rara vez se presentan de manera uniforme. Las personas experimentan una misma situación de formas diferentes, las instituciones generan efectos diversos, las interpretaciones cambian según la perspectiva desde la cual se observan, y precisamente por eso la triangulación había transformado su manera de investigar, no porque eliminara las diferencias, sino porque le permitió comprenderlas. Finalmente, una conversación que cambió su perspectiva. Durante la última reunión de seguimiento, Mariana compartió con su directora una inquietud que todavía la acompañaba. Al principio pensaba que la triangulación servía para verificar si una fuente tenía razón. La profesora sonrió. ¿Y ahora qué piensas? Mariana reflexionó unos segundos. Luego respondió, creo que sirve para entender mejor por qué las fuentes no siempre dicen exactamente lo mismo. La profesora asintió. Esa diferencia es fundamental. Después tomó una hoja y escribió 2 frases. Comprensión limitada. Buscar coincidencias. Comprensión más robusta. Comprender coincidencias, diferencias y tensiones. Muchas veces, explicó, los investigadores creen que una buena triangulación produce unanimidad, pero los fenómenos humanos no funcionan así. La realidad social es compleja y la triangulación nos ayuda precisamente a trabajar con esa complejidad. Aquella conversación sintetizaba gran parte del aprendizaje desarrollado durante el episodio. Finalmente, lo que la triangulación aporta es, al revisar todo el proceso, Mariana identificó varias contribuciones fundamentales. Primero, amplía la comprensión del fenómeno. Cada fuente ilumina aspectos diferentes de la realidad. Segundo, fortalece la credibilidad, ya que las interpretaciones pueden contrastarse con múltiples evidencias. Tercero, fortalece la reflexividad, obliga al investigador a examinar críticamente sus propias conclusiones. Cuarto, reduce explicaciones simplificadas. Las contradicciones y matices se convierten en parte del análisis. Quinto, enriquece la interpretación, ya que permite construir explicaciones más complejas y mejor fundamentadas. Estas ventajas han sido ampliamente reconocidas por autores como Dean en el año 1978, Panton en el año 2015, Fried en el año 2018, entre otros, que coinciden en que la triangulación contribuye a fortalecer la calidad interpretativa de la investigación cualitativa. Finalmente, lo que la triangulación no puede garantizar. La experiencia también le permitió a Mariana comprender algunos límites importantes. Durante años había escuchado afirmaciones que
presentaban a la triangulación como una especie de garantía metodológica absoluta. Ahora sabía que esa idea era incorrecta. Primero, la triangulación no garantiza una verdad absoluta, ya que las interpretaciones continúan siendo interpretaciones. Segundo, la triangulación no elimina la subjetividad, puesto que los investigadores siguen participando activamente en la construcción del conocimiento. Tercero, la triangulación no resuelve automáticamente las discrepancias. En ocasiones, las diferencias permanecen y deben analizarse críticamente. Cuarto, la triangulación no constituye la coherencia metodológica. Utilizar múltiples fuentes carece de valor si no existe una articulación rigurosa entre ellas y el objetivo de investigación. Lincoln y Guba en el año 1985 advierten que el rigor cualitativo no se alcanza mediante una técnica aislada, sino mediante un conjunto coherente de decisiones metodológicas transparentes y justificadas. Por tanto, Mariana comprendió que la triangulación es una herramienta poderosa, pero sigue siendo una herramienta. Su valor depende de cómo se utiliza dentro del proceso de investigación. La lección más importante fue que en la noche anterior a entregar el manuscrito definitivo de su tesis, Mariana volvió a revisar la pregunta que había originado todo el conflicto. ¿Cuál de las fuentes es la más confiable? Y sonrió, porque ahora comprendía que la pregunta estaba mal formulada. Después de todo lo aprendido, la cuestión ya no era decidir cuál fuente tenía la razón. La cuestión era comprender qué podía aportar cada fuente para construir una explicación más sólida. Las entrevistas mostraban experiencias, las observaciones mostraban prácticas, los documentos mostraban estructuras, los investigadores aportaban nuevas miradas, las teorías ofrecían explicaciones alternativas y el diálogo entre todas estas perspectivas permitía construir conocimiento más robusto. Fue entonces cuando comprendió una de las enseñanzas metodológicas más importantes de toda su formación. La triangulación no consiste en acumular evidencias, consiste en ponerlas en conversación y precisamente allí reside una de las mayores fortalezas de la investigación cualitativa. ¿Qué es la triangulación? Una estrategia metodológica orientada a contrastar e integrar múltiples perspectivas para lograr la comprensión de un fenómeno. Frente a la triangulación de datos, la pregunta central es qué muestra distintas fuentes sobre el mismo fenómeno. Ejemplos: entrevistas, observaciones, documentos, grupos focales, corcha de retazos, entre otras. En la triangulación de investigadores, la pregunta central es cómo interpretan los datos diferentes investigadores. Aporte: amplía la perspectiva y favorece la reflexión crítica. Frente a la triangulación teórica, la pregunta central es qué explicaciones emergen desde los distintos marcos conceptuales. El aporte es que evita reduccionismos y amplía posibilidades interpretativas. Frente a la triangulación metodológica, la pregunta central es qué aporta cada método para comprender el fenómeno. El aporte es que integra distintos niveles de información y fortalece la credibilidad del análisis. Ahora bien, te dejo una microtarea investigativa. Si estás desarrollando una investigación cualitativa, responde las siguientes preguntas sobre tus fuentes. Primero, ¿estás utilizando una única fuente de información? Segundo, ¿qué fuente adicional podría enriquecer tu análisis? En cuanto a sobre tus interpretaciones, primero, ¿has discutido tus hallazgos con otros investigadores? Segundo, ¿existen interpretaciones alternativas plausibles? Con las teorías, ¿qué cambiaría si analizarías el fenómeno desde otro marco conceptual? Ahora, desde los métodos, tus técnicas producen información complementaria o repetitiva. Después de responder, identifica cuál de los 4 caminos de triangulación podría fortalecer más tu investigación actual. Finalmente, cuando Mariana creyó haber comprendido completamente la triangulación, apareció una nueva dificultad. Algunas fuentes continuaban mostrando resultados diferentes. Algunos participantes describían experiencias excepcionales. Algunos casos parecían contradecir los patrones predominantes. Y entonces surgió una nueva pregunta metodológica. ¿Qué debe hacer un investigador cuando los datos no encajan con la explicación principal? Durante mucho tiempo, muchos investigadores consideraron estos casos como anomalías.
Sin embargo, la investigación cualitativa contemporánea propone una mirada diferente, porque las excepciones también pueden producir conocimiento y precisamente ese será el tema de nuestro próximo episodio. Casos negativos y contradictorios en investigación cualitativa. ¿Qué hacer cuando los datos desafían nuestras interpretaciones? Allí exploraremos casos negativos, evidencia discrepante, excepciones analíticas, reformulación de categorías, fortalecimiento de la credibilidad mediante el análisis de contradicciones. Veremos por qué algunos de los hallazgos más importantes nacen precisamente de aquellos datos que inicialmente parecen no encajar. Y por eso, antes de finalizar, me gustaría dejarte una última pregunta. ¿Qué tipo de triangulación utilizas actualmente en tus investigaciones de datos, de investigadores, teórica o metodológica? Y si todavía no utilizas ninguna, ¿cuál consideras que podría aportar más valor a tu trabajo? Compártelo en los comentarios. Además, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar avanzando paso a paso en esta ruta metodológica de investigación cualitativa, donde cada sección analítica nos acerca a una comprensión más rigurosa y reflexiva de la realidad social.